Buenas tardes, mi nombre es Adianis González Herrera, soy licenciada en Letras por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba. Soy becaria NIC del Doctorado Nacional de Chile y estoy cursando el doctorado en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Concepción. Además, soy profesora de la sede universitaria municipal Pelayo Villanueva del municipio Colón, provincia Matanza. El título de la presentación es Sujeto lírico femenino, procedimiento para caracterizar la configuración de las identidades femeninas, Lina de Feria. Lina de Feria Barrio, quien nació en Santiago de Cuba el 8 de agosto de 1945, es una de las autoras de mayor relieve dentro de la literatura cubana contemporánea, creadora de una vasta obra que sobrepasa la veintena de poemarios, ha merecido importantes reconocimientos y premios. Estos son algunos de los poemarios de Lina, exactamente son 20, con los que yo estuve trabajando, hasta conformar una totalidad de 279 poemas analizados. Algunos premios y reconocimientos: el Premio David, por Casa que no existía, 1967, el Premio de Poesía Nicolás Guillén, por el poemario Ante la pérdida del safari a la jungla, en el 2008, y bueno, el Premio Nacional de Literatura en el 2019. Sobre la categoría sujeto lírico. Yo estuve trabajando con dos autores, Janusz Slavinsky, en un texto que se titula Sobre la categoría de sujeto lírico, de 1974, que fue traducido y publicado por Desiderio Navarro. Y el investigador Cristian Gallegos, en otro texto que se titula Aportes a la teoría del sujeto poético, y es del 2006. En el caso de Slavinsky, resulta un principio de primer orden declarar el sentido antipsicologista y antibiográfico del sujeto del enunciado lírico. Sin embargo, para Cristian Gallegos, el sujeto lírico es una interpretación representada y o representación interpretada del sí mismo del poeta, criterio al cual nos ascribimos. Slavinsky habla de dos elementos indispensables para conceptualizar esta categoría de sujeto lírico. Por una parte, reconoce a los portadores de significado, que son las unidades lexicales, agrupaciones sintácticas, elementos del género de los versos, los conjuntos de versos, los grupos entonacionales. Cito: en general, todos los segmentos del enunciado que son distinguibles y que por eso están cargados de sentido, sobre todo los pronombres, y el pronombre de la primera persona, del singular y sus variantes. En el caso de Cristian Gallegos, él establece transferencias de sentidos por contigüidad entre poeta y sujeto lírico, y también transferencias por inclusión, que se pueden denominar semántico-sinecdótica, de significados del sujeto empírico al sujeto lírico o viceversa. Y para complementar estos criterios, distingue entre la historia biográfica y la biografía. Slavinsky además habla de los roles, que son las actitudes que describen la proyección del sujeto lírico, y principalmente reconoce 4. Primera, hacia las circunstancias psicológicas y objetuales del enunciado. Segunda, hacia la segunda persona de la situación lírica. Tercera, hacia el sujeto de los actos creadores y hacia la situación socioliteraria en que ese sujeto se halla. Cuarta, hacia determinados elementos de la biografía del escritor. En el caso de Cristian Gallegos, cuando él habla de la relación que se establece entre historia biográfica y biografía, menciona que la dimensión histórica de un ser humano incluye la historia social, la historia biográfica y la biografía personal. Entonces distingue biografía en tanto vida personal. La historia biográfica de un poeta es acción social, histórica, de la persona, individuo, poeta. Ser de la persona, no del ser personal, persona, poeta. Lo histórico individual, impersonal, entonces, se constituye básicamente con la historia social y lo histórico biográfico. Esta historia se contrapone dialécticamente con la biografía personal. Se trata del mismo sujeto personal, pero dos modos: sujeto historizado, personalizado, y sujeto biográfico, personalizado. Estos dos investigadores fueron indispensables para la conceptualización del sujeto lírico. Ahora, para atender la parte de lo femenino, leímos a Rosy Braidotti. Ella está situada en la filosofía continental, en intersección con la teoría social y política, la política cultural, el género, los estudios étnicos y la teoría feminista. Específicamente en el libro Sujetos Nómades, que es de 1994, propone entender la identidad y la subjetividad política bajo la relectura crítica del postestructuralismo, sobre todo de Gilles Deleuze y Félix Guattari.
Braidotti retoma la visión nómade de la subjetividad propuesta por los autores, presenta a un sujeto que también es deudor de la figura del cyborg de Donna Haraway, describe una estética y un estilo intelectual nómade y destaca la necesidad de adquirir una conciencia también nómade. Retoma el concepto de figuración de Deleuze. Cito: el término figuración hace referencia a un estilo de pensamiento que evoca o expresa salidas alternativas a la visión falocéntrica del sujeto. Todo esto implica un movimiento que vaya más allá de las imposiciones conceptuales dualistas y los hábitos perversamente monológicos del falocentrismo. El pensamiento braidottiano apoya la categoría de sujeto lírico femenino porque evita un acercamiento a la obra poética de Lina de Feria desde modelos preestablecidos como lo femenino. Evita pensar el texto solamente desde el enfoque de la corriente de la escritura femenina y en ese sentido la investigación se opone a una representación mimética. Y porque permite pensar la proyección de subjetividades femeninas alternativas, minoritarias, y en su lugar atender a las diferencias que existen dentro de cada mujer. Se entiende entonces que la apropiación de femenino será cuando el sujeto lírico se asume mujer, y desde esta asunción se expresa, se proyecta, se construye por los diferentes elementos del enunciado. Esta identificación se reconoce de manera explícita e implícita, como sujeto consciente y como sujeto de inconsciencia. Las marcas más evidentes van a ser los pronombres y sus variantes que indican el género femenino: ella, ellas, la, las, y también el cuerpo femenino asumido como tal. Ahora, el sujeto lírico femenino en la obra poética de Lina de Feria. La categoría sujeto lírico femenino atiende las identidades femeninas construidas en cada poema. En este caso, las principales identidades fueron sujeto lírico femenino intelectual, sujeto lírico madre, sujeto lírico hija, sujeto lírico María Granados, sujeto lírico Lina, a través de los asuntos éticos, espirituales, intelectuales, artísticos, de estas configuraciones y de los otros, de los modos en que se relacionan las identidades femeninas construidas con el cuerpo propio y el de los otros, cuerpo erótico, cuerpo en la juventud, cuerpo en la vejez, con la naturaleza, en este caso marcado por una relación simbólica con lo vegetal, lo animal, lo mineral, el espacio no natural o artificial, la casa, la ciudad, y el entorno social. Como conclusiones, podemos decir que al asumir la identidad femenina, cada sujeto lírico femenino proyecta su propia identidad y por ello asume una forma particular de lo femenino. Este procedimiento tiene su punto de partida en el encuentro con una epistemología nómade, sobre todo porque no describe configuraciones de identidad de género desde conceptos molares. En su lugar, busca encontrar asunciones moleculares de lo femenino. Lina de Feria posee y lega una proyección singular de lo femenino, donde la asunción de la identidad femenina no se restringe al antagonismo del constructo psicosocial y cultural femenino-masculino, antes lo supera en la redención del ser humano otro. El hallazgo principal es la expresión emancipada de las identidades personales, genéricas y culturales, y la legitimación del ser humano libre. En este sentido, evoca la redención de la existencia humana para develar su sentido pleno y otorgarle dignidad. Por último, mostrarles la cubierta y contracubierta de mi libro publicado en el 2019, Lina de Feria, Identidad Femenina y Poesía, donde se recoge esta investigación. Muchas gracias.